Tenemos una dicha tremenda. Loli y yo estamos súper felices de veros, de ver a algunos que no os hemos visto estos días. Y gracias por la invitación a este 30 aniversario. La verdad es que a todos nos gustan los aniversarios, ¿no? Celebramos nuestros cumpleaños, nuestros aniversarios de todo tipo y, como no, también como familia, porque somos familia, el aniversario de la Iglesia. Mi esposa y yo os queremos dar gracias por todo vuestro cuidado, todo vuestro cariño, desde el primer momento en que entramos aquí el viernes, y nos iremos, si Dios quiere, mañana lunes, porque esta tarde estaremos en la iglesia de Guarromán, ¿verdad? Y bueno, pues cuando los ancianos me pidieron tratar el tema que yo considerara delante del Señor, no me dieron ningún tema específico. Pues después de un tiempo de búsqueda en oración, diciendo al Señor: Señor, ¿de qué quieres tú que yo hable a esta amada iglesia? Y entonces me pareció oportuno tratar el tema de la renovación y también de la restauración en la vida del creyente, en la vida de las familias y en la vida de la iglesia. Porque todos necesitamos siempre nuevo aliento, nuevo ánimo, una mirada más limpia, más fresca, un rostro más iluminado. Seguir adelante, renovados y transformados por el Señor. Entonces el tema del viernes pues fue un tema enfocado hacia aquellos, a todos, que de un modo o de otro hemos caído, hemos tropezado, nos hemos alejado del camino, y ahí vimos la caída del rey David en su pecado de adulterio y de homicidio, pero dijimos que todos hemos caído, todos hemos tropezado de un modo o de otro a lo largo de la vida. Y el Señor, a través del Salmo 51, pues renueva nuestro corazón y renueva nuestra vida de comunión con el Señor y la restaura. Ayer estuvimos viendo el conflicto en el liderazgo dentro de la obra del Señor, en el caso de Pablo y Bernabé, y de cómo ellos se pelearon o discutieron, se alejaron el uno del otro por causa de Juan Marcos. Pero cómo Dios usó en el proceso a personas para restaurar la vida de Juan Marcos y también para trabajar en el corazón del mismo apóstol Pablo y de Bernabé. ¿Cuál es el tema de hoy? Pues renovación y restauración en medio de la crisis personal, espiritual, que podamos estar atravesando ahora cada uno de nosotros. Y también cómo esto afecta a la vida de la Iglesia. La ventaja que tenemos los creyentes es que tenemos los recursos de la gracia de Dios para no quedarnos en el estado en el que ahora nos encontramos. Hay tanta gente que está sin ver la salida a su drama personal, a su vida, y no es que no quiera salir, sino que no sabe hacia dónde ir. Mientras que no tengan el camino de Jesús, que alguien les indique, que alguien les muestre cuál es la salida, va a ser difícil que salgan de ahí de donde están. Pero a veces los creyentes estamos metidos en los mismos problemas, porque a veces sufrimos las mismas consecuencias. Estamos hechos de barro, igual que toda la humanidad, pasamos las mismas dificultades, pero sabemos cuál es el camino a seguir. Y tenemos que echar mano de las promesas de la palabra de Dios, que es lo que realmente nos ayuda a seguir adelante. Así que olvidé dar gracias también por vuestra generosidad como obreros, igual que Puri, a través del Fondo de Evangelización Fondeban, que recibimos el sostén para nuestra familia. No hace falta haber viajado a Israel. Nosotros no hemos viajado. Pero en Israel hay dos grandes lagos rodeados de tierra, más conocidos como el Mar de Galilea y el Mar Muerto. Pero la diferencia entre ellos es que el Mar de Galilea tiene una entrada y una salida de agua. Eso hace que se esté renovando constantemente. Y eso hace posible que haya tanta vida dentro del agua y fuera del lago. Muchos peces de todo tipo y mucha vegetación alrededor del Mar de Galilea, en medio de ese oasis, como también se nos decía hoy. Ahí tenemos el Mar de Galilea. Sin embargo, el Mar Muerto tiene una entrada de agua, pero no tiene salida. Por lo tanto, las aguas están estancadas.
y no hay vida, no hay peces, no hay vegetación alrededor. Por eso se le llama el mar muerto, porque no tiene vida. Y no tiene vida porque no tiene salida, solo entrada de agua. Si tomamos este ejemplo tomado de la vida real, la pregunta que nos hacemos esta mañana es: ¿qué tipo de vida hay dentro de cada uno de nosotros? Y dentro de nuestras propias iglesias y de nuestras familias. Sabemos que hay una entrada de agua de todas las bendiciones que el Señor nos da cada día y en cada momento. Eso está asegurado por su gracia. Hay una entrada de agua, estamos aquí, estamos vivos, tenemos salud dentro de nuestras posibles enfermedades, tenemos salud, tenemos provisión, hoy comeremos juntos, hoy pasaremos el día en comunión. La bendición de Dios está servida y hay vida en Él, por eso estamos aquí. Pero no es lo mismo que esa bendición fluya después a través de nosotros hacia la vida de otros, a que se quede solamente en nosotros. Así que si queremos ver vida a nuestro alrededor, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Aquí tenemos un ejemplo de una iglesia local, la iglesia de Éfeso, de las 7 que aparecen en estos capítulos 2 y 3, y nos vamos a quedar con la primera de ellas, que es la iglesia de Éfeso, que se nos ha leído, para hablar de algunas de sus luces y de sus sombras, porque si queremos salir de la crisis espiritual tenemos que conocer algunas de estas luces y sombras, porque lo primero que tenemos que decidir hacer es tomar un compromiso con Cristo. De hecho, ya lo hemos vuelto a renovar. Si tú has participado esta mañana de la mesa del Señor, que es su mesa, hemos renovado nuestro pacto de amor con Él, hemos renovado nuestro compromiso. Ahora, eso no quiere decir que no haya dificultades, que no haya problemas, que no haya debilidades. Y así como la iglesia de Éfeso es una iglesia con luces y sombras, tú y yo las tenemos también. Y tú las conoces muy bien, sabes cuáles son tus sombras. Aquello que te gustaría no tener, aquello que ha quedado estancado, aquello que no fluye para nada en tu vida. Vemos en los versículos 1 al 4 que Cristo se presenta como el Señor que tiene en su mano las 7 estrellas. Y alguien dice que el libro de Apocalipsis es un libro muy difícil de interpretar. Bueno, la Biblia se interpreta a sí misma, este es un principio hermenéutico. La Biblia se interpreta a sí misma, y cuando dice el texto que el Señor tiene en su mano las 7 estrellas, nos preguntamos: ¿y qué son estas 7 estrellas? Lo vemos en el capítulo 1, versículo 20. Ahí está la interpretación. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, a las cuales el apóstol Juan se dirige. Ahora, estos ángeles, la palabra es mensajero o enviado, estos ángeles son los mensajeros enviados a las iglesias en referencia probablemente a los ancianos y pastores que Dios ha puesto en medio de ellas para gobernarlas y para cuidarlas. Así que tenemos una responsabilidad muy grande, los que hemos sido enviados, comisionados para la tarea de velar por la familia de Dios, la familia de la fe. Cristo se pasea entre los candeleros de oro. ¿Y qué representan los candeleros de oro? Capítulo 1, versículo 20 nos lo dice de nuevo. Los 7 candeleros de oro que has visto son las 7 iglesias. Por lo tanto, dejadme que os pregunte, y en este entorno familiar e íntimo podemos participar. ¿Cuál es la función de un candelero? Alumbrar. ¿Y cuál es la función de la iglesia? Alumbrar. Así que los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Es como si ahora mismo alguien que pasara por la calle no solamente viera luz aquí dentro, sino que fuera una luz distinta, porque el candelero del Señor está alumbrando este lugar. Él está presente, como se nos ha recordado, en medio de nosotros. Ahora, vamos a ver algunas de las sombras, o de las luces, mejor dicho, de esta iglesia. Porque todos aquí tenemos luces y sombras. Y cuando el Señor tiene que amonestarnos y tiene que ayudarnos para renovar nuestro corazón, siempre va a empezar el Señor diciéndonos aquello que tiene que ver con algo que Él quiere honrar, virtudes que hay
en su iglesia. Cada vez que tengas que amonestar a alguien y que tengas que corregir a alguien o que tengas que ayudar a alguien, nunca empieces diciéndole lo que quizás tenga que escuchar después. Incluso los padres para con los hijos. Antes de dar una reprimenda, antes de dar una corrección, antes de aplicar la disciplina, hay que decir: hijo mío, quizás la nota que has sacado en matemáticas no es la que todos esperábamos, pero hemos visto tu esfuerzo. Así que gracias por haber estudiado lo que has podido para sacar, pero mira, se ha quedado en un 4 y no sé qué ha pasado. Y a lo mejor hay que aplicar ahí otras ayudas posibles. ¿Qué ocurre aquí? Que la iglesia de Éfeso es una iglesia esforzada y trabajadora. Lo dice el texto. Versículo 2, yo conozco tus obras, le dice el Señor, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Lo mismo podría decir yo en esta mañana de esta iglesia en el barrio de la Zarzuela, después de 30 años, que habéis permanecido, que estáis ahí en la lucha con el candelero elevado. Yo conozco tus obras, conozco tu trabajo y fatiga, conozco el servicio que prestas a los demás, conozco, iglesia, tu compromiso, tu sacrificio, tu entrega, tu lealtad. Esto es lo que le dice el Señor a la iglesia de Éfeso y seguramente a esta iglesia también. Te conozco de arriba abajo y veo tu lucha, veo tu trabajo diario. Ayer estábamos en la mesa en casa de Puri, varios hermanos y hermanas, y a nosotros nos hizo bien conocer más de cerca las luchas, las fatigas, el trabajo arduo en su lugar de trabajo, al margen de la iglesia, de hermanos y hermanas que cada día nos levantamos temprano por la mañana para acometer un día que a veces no es tan sencillo por toda la situación de relaciones que tenemos, por el trabajo que tenemos que ejecutar, etc. Sois esforzados y trabajadores. Estos creyentes de Éfeso lo eran. En segundo lugar, es una iglesia paciente y sufriente. Conozco tu trabajo y tu paciencia. Es una iglesia que se destaca por su discernimiento espiritual, porque ha detectado que la doctrina falsa que ha entrado en la iglesia de los nicolaitas, de la que no se nos habla mucho aquí, ellos la han podido identificar. Es una iglesia que tiene las cosas claras, conoce bien la doctrina. Yo lo he podido ver esta mañana. Hemos escuchado ya varios mensajes preciosos de la palabra en cada participación que ha habido. Desde el Salmo 133, Juan capítulo 14, Isaías 57, varios textos del pasaje de Hebreos. Y uno puede detectar que la iglesia aquí le ha tomado pulso al texto bíblico, que sabe lo que cree, que lo entiende bien y que puede detectar las diferentes corrientes de pensamiento que van llegando a nuestras congregaciones, a la sociedad, a la vida del creyente. Hay una lucha por la verdad. Esta iglesia no ha desmayado. Tiene cualidades muy buenas que debemos imitar. Evidentemente, como veíamos ayer, también esto obedece a un trabajo desde muy atrás de parte de los ancianos y de los obreros, que han puesto buenas bases en la iglesia, en la palabra, en la escritura, en la piedad, en el amor al Señor, a los demás. Y hermanos, esto no lo podemos pasar por alto y hay que felicitar, y el Señor felicita a esta iglesia de Éfeso con lo que le está diciendo. Sin embargo, hay un pero. Es solo uno, pero es un pero bastante gordo. Porque después de haberles dicho que has sufrido, versículo 3, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, pero, dice el versículo 4, y siempre que veas en la Biblia un pero, para. Sí, pero hay un pero. La palabra de Dios no es condenada. Y es un pero aparentemente muy corto, porque dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. No dice más. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esto significa que nos da una pista de que es una iglesia que se puede ir secando y apagando. Yo conozco tus obras, dice el Señor, pero también conozco tu corazón. Conozco tus acciones, pero también conozco tus motivaciones.
Conozco tu trabajo y fatiga, pero también conozco tu pereza y tu apatía, pues tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El texto no está diciendo que esta iglesia ha dejado de amar, sino que ha dejado atrás el fuego, la pasión, el entusiasmo, la fuerza de los primeros años. Se ha ido apagando con el paso del tiempo. Ese amor se había extinguido y el entusiasmo de los primeros años había desaparecido. Este podría ser un texto muy apropiado para los matrimonios, que en el tiempo de noviazgo, ¿verdad?, los primeros años de matrimonios, pues parece que uno va como un cohete, ¿verdad? O cuando un matrimonio tiene hijos, o cuando un negocio comienza, cuando una iglesia inicia. Al principio el entusiasmo llega solo. Nos animamos y nos entusiasmamos con esos primeros estudios, esa carrera. Todo lo novedoso nos resulta atractivo, pero la prueba va llegando con el paso del tiempo. En el libro de Jeremías dice el texto, vamos a buscar un momento este texto de Nehemías, porque es muy descriptivo lo que aquí ocurre. Nehemías, por favor, sí. Capítulo 4. Sabéis que ahí están levantando la muralla que rodeará la ciudad de Jerusalén para protegerla. Y en el capítulo 4 de Nehemías dice el versículo 6 que edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Cuando tenemos ánimo, estamos entusiasmados, parece que nada nos frena, nada nos pesa, vamos para adelante en cualquier proyecto. Y también en la vida espiritual. Tenemos ganas de leer la Escritura, la palabra de Dios, tenemos ganas de orar, de estar con los hermanos. Pero mira unos versículos nada más adelante, en el versículo 10. Después de haber dicho que el pueblo tuvo ánimo para trabajar y que llegaron hasta la mitad de la altura, va pasando el tiempo y versículo 10 dice, y dijo el pueblo, dijo Judá, las fuerzas de los que cargaban se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo que no podemos? Si lo hemos hecho hace un tiempo. Dice, y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Es decir, en un sentido, el paso del tiempo va a marcar también la manera en cómo nosotros estamos entendiendo esta exhortación, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esta queja del Señor no es nueva. El profeta Jeremías, hablando el Señor a través de su boca, dice en el capítulo 2, verso 2, recuerdo el cariño de tu juventud y el amor que me tenías de prometida. Se lo dice a su pueblo en esa relación de la esposa con el marido, ¿verdad? En esa figura que nos da la Escritura de Dios como nuestro esposo. Le dice, recuerdo el cariño de tu juventud y el amor que me tenías de prometida. Ahora, vamos a hacer aquí una reflexión personal. La tibieza y el enfriamiento en la vida en general y también en la vida espiritual no vienen de repente. Nadie se vuelve frío espiritualmente de la noche a la mañana. Nadie. Es un proceso, a veces imperceptible, que sin darnos cuenta se ha instalado en nosotros y cuando lo reconocemos decimos, pero bueno, ¿cómo es que he llegado a este punto? Como la barca que se va alejando de puerto, ¿no? Y cuando ya quiere volver, dice, qué lejos estoy, y ahora estoy como desorientado, como perdido. La tibieza no viene de repente, es un proceso lento donde la combinación es siempre la misma. Mucho trabajo y falta de tiempo. Pero falta de tiempo para ocuparnos en lo más importante, que es en esa comunión y devoción e intimidad con Dios. Nos ocupamos en muchas tareas, ¿no es cierto?
No me decís nada, ¿sí o no? Mucho trabajo, vale, hay que hacerlo, sí, pero falta de tiempo. Muchas distracciones y pocas oraciones. Mucha ocupación y poca comunión. ¿Cómo se sabe cuando una iglesia se va alejando de puerto? Una barca, una iglesia. ¿Cómo se sabe cuando yo me voy poco a poco, sin darme cuenta, casi alejando de ese corazón con el Señor? Pues, por ejemplo, una iglesia se va estancando o se va apoltronando cuando mantiene la estructura con el paso del tiempo, pero pierde la visión. Conforme pasan los años en cualquier iglesia, la tendencia es a tener una estructura, aunque sea sencilla o simple, pero casi poner nuestra confianza en el orden del culto, las actividades programadas, pero dejamos de mirar hacia afuera, dejamos de pensar en los vecinos, dejamos de ver cómo alcanzar a nuestros amigos, la visión misionera, evangelística, de cómo cuidar a la congregación. Entonces una iglesia o ministerio se estanca cuando se mantiene la estructura pero se pierde la visión. Pero también una iglesia se estanca o un ministerio cuando damos más importancia a los programas que a las personas. Conforme una iglesia va creciendo, es muy fácil prestar más atención a los programas y no tanto a las personas. Y sabéis, queridos hermanos, esto nos viene de maravilla en una sociedad que está necesitada de afecto y de relaciones significativas, porque iglesia quiere decir personas, no edificios, ni programas, ni métodos, aunque los tengamos. Tenemos edificio, sí, pero esto es un medio, no es un fin en sí mismo. Si no tuviéramos este lugar donde estar, estaríamos en la sala de cultura del pueblo o incluso haciendo buen tiempo en un parque. Porque lo importante son las personas, personas que se cuidan, que se aman, que se van conociendo entre sí, que se relacionan, porque es ahí donde surge el cuidado mutuo, el amor de Cristo. Y en esto justamente dice el Señor Jesús que conocerán que sois mis discípulos, no en cuán grande es el edificio, no en cuán hermosos son los programas, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y otra vez volvemos al primer amor. Tenemos que volver a buscarnos de nuevo, los que ya estamos juntos, sí, pero a cuidarnos otra vez. Ayer nos encantó y nos emocionó, estando en la mesa, pero después cuando nuestra hermana Angelines nos llevaba para la casa de Tony y de Lidia, gracias por vuestra hospitalidad, hermanos, pues cómo ella se sintió tan arropada cuando perdió a su esposo, por la iglesia. Y aquí hay hermanos y hermanas viudas también que habéis perdido a vuestros maridos recientemente. Qué importante. En los momentos, sobre todo, críticos de la vida, donde uno necesita el amor de Cristo a través de la familia de Cristo. Y la iglesia quiere decir personas, no edificios ni programas. Pero también una iglesia se estanca o se puede estancar cuando hay más interés por el pasado que por el futuro. Hacemos bien en celebrar los distintos años de aniversario, también lo hacemos nosotros, dando gracias por cómo Dios ha sido fiel hasta aquí. Pero la pregunta que yo siempre me hago y hago a mis ancianos en la iglesia es, vale, ¿y ahora qué vamos a hacer en los próximos 5 años? ¿Hacia dónde entendemos que el Señor nos quiere llevar? ¿Cuáles son nuestras metas o cuáles son nuestros intereses a la luz de la palabra? Damos gracias por el pasado, lo tenemos que honrar y honrar, como vimos ayer, a los que nos precedieron. Tenemos que cuidar el presente, lo que hay, y tenemos que proyectarnos constantemente hacia el futuro y de los que vendrán, que los seguirán nuestros hijos y nuestros nietos. Y tenemos que preparar constantemente a la siguiente generación. No podemos vivir para nosotros mismos. No podemos hacer como el buen rey Ezequías, que hizo una reforma impresionante en la vida del pueblo, pero cuando entró en crisis, cuando tuvo la enfermedad, cuando el Señor le prolongó la vida,
acertó a decir o dijo Señor, mientras tanto que yo esté vivo, que haya paz en mi reinado. Y bueno, ¿y después qué? Pues también hay que trabajar para que haya paz cuando nosotros no estemos. Tenemos que tener una visión de generosidad. La iglesia no termina cuando yo termino o tú terminas tu servicio o tu labor dentro de ella, sino que tiene que continuar, y para ello necesitamos una perspectiva de futuro, de preparar el futuro, de preparar a nuestros niños desde la escuela dominical, desde los jóvenes, no solamente darles instrucción bíblica, sino ver el potencial que hay en ellos, como vimos ayer en la vida de Bernabé, que Dios le dio ese don de consolación, de exhortación, para ponerse al lado no solamente de Juan Marcos, también del mismo apóstol Pablo. Y necesitamos en la iglesia, que la iglesia misma, no solamente los ancianos, hagamos esta tarea. Por lo tanto, un compromiso con Cristo. Hay luces y sombras, pero necesitamos un compromiso, ¿por qué no decirlo?, con nosotros mismos, que también lo hemos tomado. Es decir, tenemos que ser fieles al Señor, pero fieles también a nuestra vocación, a lo que hemos decidido hacer. De que nuestro corazón no esté dividido, sino que, Señor, me comprometo contigo y me comprometo conmigo mismo al comprometerme contigo. ¿Por qué? Porque la buena noticia es que las sombras se pueden convertir en luz. Esto es el Evangelio. No importa cómo te encuentres a nivel personal. Bueno, sí importa, pero digo que esto no es el final, porque mirad lo que dice el versículo 5. Después de haber dicho, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, y nos deja con ese sabor amargo, ¿verdad? Dice el versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Me encanta de la Escritura siempre que el Señor no solamente señala nuestro pecado, nuestras carencias, sino que también nos muestra la salida y la manera de que no sigamos como estamos, con nuestras sombras, o con decir, bueno, es que, total, no importa. Sí que importa, tenemos que cambiar, el Señor nos tiene que transformar, este es el propósito. Ahora, ¿cómo lo hace? Aquí encontramos una triple A maravillosa. En primer lugar, acuérdate. Dice el texto, recuerda de dónde has caído. Acuérdate. Es decir, tengo que hacer memoria. Y Señor, si tú me estás hablando por tu palabra esta mañana y con todo lo que hemos hecho juntos hasta aquí, y tú quieres renovar mi corazón, y soy consciente de que hay frenos, de que hay sombras, Señor, tú me tienes que ayudar a cambiar esas sombras por una nueva luz. Por lo tanto, tengo que hacer memoria. Acuérdate de dónde has caído. Dice el texto, en primer lugar, tenemos que identificar aquello que paraliza nuestra fe. Tenemos que reconocer aquello que no anda bien. Y tenemos que detenernos ahí para orar por eso que tanto nos está frenando. Un hábito, una adicción, una ocupación que me absorbe, sea incluso el mismo trabajo a veces. Y tenemos que emprender el camino de regreso en estos puntos, de no quedarnos donde estamos. El regreso, como el hijo menor de la parábola, que dice que volviendo en sí, es decir, dándose cuenta. Y a veces pasan años donde no nos damos cuenta. Vamos hacia adelante, pensando que eso es lo que tenemos que hacer, no queremos detenernos, no queremos pensar demasiado, no queremos venir a la iglesia para que el Señor no sea demasiado claro con nosotros, mantenemos la distancia con los hermanos, con la congregación o con el Señor. Pero esta expresión del hijo menor dice, y volviendo en sí. Ojalá que todos podamos volver en sí en aquellos asuntos que nos están frenando en nuestro crecimiento personal y espiritual. Esta es la obra del Espíritu Santo. Y pido al Señor que nos haga volver a cada uno de nosotros en sí y poder recapacitar y poder recordar y acordarnos de aquello que ensombrece nuestra vida. Pero en segundo lugar, una vez de que reconocemos o que nos acordamos de lo que pasó, en segundo lugar dice el texto, arrepiéntete, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Y volvemos otra vez al Salmo 51 de la oración de un creyente como era el rey David, y aquí de una iglesia, está hablando a la iglesia.
arrepiéntete, que quiere decir, date la vuelta en esos asuntos que estás equivocado en seguirlos, date la vuelta, reconoce tu error, pide perdón, arrepiéntete y toma la firme determinación de no volver a esos puntos ciegos, a esos puntos negros de tu vida que te alejan del Señor. Llama la atención que de las 12 veces que aparece la palabra arrepentimiento en el libro de Apocalipsis, 8 de ellas están dirigidas a estas 7 iglesias. O sea que el llamado del Señor para ti y para mí en estos días es muy claro. Recuerda, haz memoria, vuelve en sí, arrepiéntete, da un giro a tu vida, deja atrás aquello que te frena. Como creyente nos habla el Señor y decides seguir adelante. Pero no es suficiente con acordarse, arrepentirse. En tercer lugar, dice el texto, y haz las primeras obras. No te quedes postrado, no te quedes sentado, ya se lo has dicho al Señor, ya has confesado tus pecados, pues levántate, actúa, pon en práctica las primeras obras, porque necesitamos recuperar la alegría de aquellos primeros días y la frescura de aquellas primeras obras. No se trata de hacer obras distintas, pero déjame preguntarte, ¿qué es lo que hacías incluso dentro de la iglesia o fuera de ella, de estas 4 paredes, cuando te convertiste al Señor y en los primeros años de tu juventud en el Señor? Pues yo te digo como he visto en la mayoría de los casos. Señor, ¿qué quieres que haga? Me pongo a tu disposición, a los ancianos de la iglesia, contar conmigo, con nosotros. ¿Qué podemos hacer? ¿Que hay que barrer? Pues se barre. ¿Que hay que recoger las sillas? Pues se recogen. ¿Que hay que venir una hora antes al culto para ordenar? Pues venimos. ¿Que hay que visitar a tal persona en tal lugar porque está enferma? Allí vamos. Ese ha sido, en general, lo que hemos visto en cualquier iglesia, en cualquier creyente que se ha entregado a Cristo. En lo que llamamos el primer amor. En aquellas primeras obras. ¿Y ahora qué nos ocurre? A veces visitamos iglesias, y esta es una de ellas, y saludamos a los hermanos, y algunos los vemos de retirada, pero no porque sean mayores, y aunque sean mayores, aquí nadie está de retirada. Y algunos dicen, no, yo ya no hago lo que hacía, yo ya me quedo sentado y que lo hagan otros. Uy, ahí pasa algo malo. Porque aunque haya otros para hacer cosas, dentro de la vida del cuerpo todos tenemos algo que hacer, aunque no sea siempre haciendo lo mismo. Y me encuentro con hermanos y hermanas, y no pocos en muchos lugares, que se detecta que ese primer amor no está. Está el Señor, naturalmente, pero ese primer amor, ese primer fuego, ese entusiasmo inicial, no está. Y por lo tanto las obras que surgen de haber conocido al Señor y de querer aprender y a crecer con Él, también desaparecen. En algunos lugares encuentro que aquí nos faltaría un obrero, y hay muchas iglesias que no tienen obrero, incluso algunas que no tienen ancianos. Pero si entiendo bien, el obrero o la obrera es aquel y aquella que obra. Vale, luego hay obreros a los cuales el Señor nos ha llamado para un tiempo y una función específica, eso lo entendemos todos, igual que hay ancianos, diáconos, etc. Pero el obrero es aquel que obra. Entonces, en muchas de nuestras iglesias tenemos los mejores candidatos de obreros. ¿Sabéis quiénes son? Los que ahora disponen de más tiempo que nunca. O bien porque están jubilados, o bien porque están libres de responsabilidades laborales, incluso familiares. Tenemos muchos obreros en nuestras iglesias. Y hoy justamente hablaba con un jubilado aquí de la congregación, un querido hermano mío. Y le he dicho, ¿cómo ocupas tu tiempo? Y me ha hecho un circuito rápido de cómo ocupa las 24 horas del día. Y le digo, magnífico, me alegro que estés ocupado en buenas obras, en leer la palabra, en tener tiempo para cuidarte tú, claro está, para hacer que puedas disfrutar también de tu familia, de tus nietos.
Tenemos que estar ocupados. Y si alguien no sabe muy bien qué más se puede hacer, pues para eso están los ancianos, a los cuales Dios ha puesto en la iglesia para que ellos puedan también, digamos, administrar los dones y las personas que hay en la congregación. Pero a veces cuando veo esa actitud, digo, bueno, aquí que venga un pastor, ¿vale? ¿Hace falta un pastor? Sí. Pastores, mejor. Aquí que venga un obrero, ¿hace falta un obrero? Sí, que impulse la obra, vale, de acuerdo. Pero la iglesia tiene que trabajar para que esa obra siga adelante. ¿Amén? Amén. Vale, pues vamos avanzando y vamos concluyendo. Versículo 5, la segunda parte nos dice, porque aquí hablamos ahora de nuestro compromiso con la familia de Jesús, es decir, con la iglesia. El Señor nos dice que el Señor tomará una medida drástica si la iglesia no obedece. Ahora viene, digamos, una palabra fuerte de exhortación. Si la iglesia no obedece, versículo 5, dice, y si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Bueno, yo quisiera que este texto o esta segunda parte del versículo no estuviera aquí, pero está. Igual que está, tengo contra ti que has dejado el primer amor, por tanto recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. El Señor nos da la salida, nos advierte y nos da la salida, pero si no atendemos al consejo, vendré pronto a ti, quitaré el candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Naturalmente aquí no está hablando de la pérdida de la salvación, porque toda la Escritura es clara en afirmar nuestra seguridad en Cristo. Ya hemos dicho que un candelero está para alumbrar y una iglesia está para alumbrar. Pues mirad, hermanos, regiones en Europa que en su tiempo fueron regiones, digamos, cristianas, con iglesias levantadas, con testimonio claro en barrios, en pueblos, pues ahora no están. Podemos ver en Europa antiguas iglesias evangélicas, edificios, convertidos ahora en restaurantes, en cafeterías, en salas de baile y, en el mejor de los casos, en bibliotecas municipales. Date una vuelta por Europa, si puedes, o si no, mira en Internet, y efectivamente hay muchos templos protestantes, donde en su momento hubo un crecimiento hermoso del Evangelio, que ahora esos edificios se han vendido a quienes mejor lo han pagado. Ahora, vengamos a nuestro país, nuestra España querida. Nuestras iglesias, no todas, pero muchas de ellas están menguando. El liderazgo está envejeciendo. El tiempo pasa rápido. El liderazgo envejece y vemos que a veces no hay jóvenes ni hombres que asuman responsabilidad para que la obra siga avanzando. Y en muchas iglesias sus miembros se reúnen, pero lo hacen más con fines religiosos, cúlticos o incluso sociales, donde parece que la prioridad es que estemos juntos y que tengamos esta relación de amistad y de comunión como un fin último. El cristianismo nominal está destinado a desaparecer en 1 o 2 generaciones, ¿sabéis? Poco a poco van quedando menos de los que solamente asisten a la iglesia por tradición. Lo digo porque yo vengo con mi esposa del contexto católico romano y date una vuelta por los templos católicos, grandes pero vacíos. La iglesia de Éfeso, aquí en Apocalipsis, tendría una antigüedad de unos 40 años desde que Pablo la fundó en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 31, donde dice que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Así que la iglesia nace en el libro de los Hechos con mucha pasión, con un ministerio de un equipo evangelístico, como vimos ayer, Pablo y su equipo. La iglesia nace, la iglesia crece, pero cuando llegamos a Apocalipsis 2, esta misma iglesia tiene 40 años de antigüedad, lo cual quiere decir que ya hay creyentes de segunda y tercera generación, es decir, nuestros hijos, nuestros nietos. Y gloria a Dios por eso. Y aquí puedo ver rápidamente familias enteras, con sus hijos al lado, matrimonios, mujeres con vuestras hijas,
con vuestros hijos al lado. Y eso es maravilloso, claro que sí. Pero esta segunda y tercera generación ya no viene necesariamente con el mismo entusiasmo de sus padres y abuelos. Las cosas son distintas. Vale, ahora hay más preparación. Sí, y es bueno. Los jóvenes de ahora están mucho mejor preparados. Hemos escuchado a Pablo, cómo nos ha presentado el capítulo 57 de una manera magistral. Está estudiando teología, está sirviendo en la iglesia. Eso es una bendición para la congregación. Están mejor preparados. Pero al mismo tiempo tenemos que balancear esto con la visión misionera de que el Evangelio no quede solamente dentro de las cuatro paredes, sino que se extienda hacia afuera. Y ese fuego evangelístico y misionero de los pioneros, de los iniciadores de cualquier obra, ha quedado poco a poco como más estancado. Y por eso tenemos, sobre todo en nuestras asambleas ahora, y esto no es una crítica, simplemente es una realidad, tenemos muy buenos maestros de la palabra, y siempre a las asambleas de hermanos se les ha distinguido por el énfasis en la escritura, en la buena palabra de Dios, y eso es una virtud muy grande, el Señor así lo diría. Tenemos ancianos, buenos ancianos en nuestras congregaciones, con ese don pastoral y de maestro, pero quizás nos falta más potenciar lo que al principio sí hubo en ese movimiento pionero de evangelistas, pero no solamente de evangelistas con el don de evangelista, sino de una iglesia más evangelística. ¿Me estoy explicando? De una iglesia más evangelística, más volcada hacia el testimonio y hacia los demás. Aquí ahora nos podríamos preguntar, seguramente tú estás teniendo un servicio en la congregación, cuidando de otras personas, pero déjame preguntarte, ¿a quién le estás compartiendo el Evangelio de una manera intencional? ¿Por qué personas estás orando de una manera más intencional cada día? Y seguramente ahí nos quedamos cortos muchos, porque según va pasando el tiempo, la iglesia se está estableciendo en un marco diferente, donde la estructura tiene más importancia y el cuidado de las personas dentro también, pero nos vamos olvidando poco a poco de lo de fuera. Y como encima, ahí fuera, el mundo ruge con una fuerza increíble, la tendencia es a quedarnos replegados en nuestras propias iglesias. Y esa mentalidad de gueto que tanto nos afectó cuando la persecución, en tiempos de Franco, la dictadura franquista, de la que ya nos hemos recuperado, y ahora no tenemos menos temor de compartir el Evangelio en la calle, pero sin embargo, con todos los movimientos que ahora son muy fuertes de todo tipo, pues nos quedamos como achicados, como diciendo encogidos, y ahora, ¿qué digo? Y la tendencia es a refugiarnos en nuestros locales de culto. 40 años atrás, aquella primera iglesia hizo grandes esfuerzos para extender el Evangelio. Dice Hechos 19:20 que la palabra de Dios crecía y se difundía con poder. Y años después, Pablo los alabó por su fe en el Señor al escribir su carta a los Efesios. Habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros. Solamente permitirme este avance. En medio de la crisis espiritual, 3 ejes principales que deberíamos potenciar, porque en nuestras asambleas hemos perdido fuerza aquí. El primero de ellos, un enfoque evangelístico y misionero. Es decir, cada iglesia local tiene que estar preocupado por su propia Jerusalén. ¿Cuál es vuestra Jerusalén? El barrio de la Zarzuela, indudablemente. Y sin duda, la población de Linares, aunque hay otras iglesias. En segundo lugar, personas preparadas que preparan a otros. 2 Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo desaparece de la escena, pero queda Timoteo. Pablo desaparece de la escena, pero quedan otros Timoteos. Y la iglesia tiene que continuar. Y para eso necesitamos una perspectiva y un horizonte amplio de planificación, de discipulado en la iglesia. Luego la participación de todos los miembros en los ministerios de la iglesia. Me parece que habéis hablado en el retiro de la membresía, ¿no? Pues aquí está la clave, es decir, todos los miembros, todos, y cuando digo todos es todos, según su disponibilidad de tiempo, según sus fuerzas. Unos serán para orar solamente, pero orando intencionalmente con temas concretos. Otros quizás para visitación.
pero todos en la Iglesia debemos de tener algo que hacer en base a nuestros dones, nuestros talentos, nuestro tiempo, porque si no, el cuerpo no funciona, no tiene la fuerza que se necesita para seguir adelante, según vemos en Efesios 4, 11 y 12. Así que llegado este momento, haremos bien en preguntarnos, ¿qué reproche tiene el Señor que hacernos? ¿Cuáles son las sombras? Las luces ya las hemos dicho. Y quizás tengamos que dejar atrás todas estas situaciones, hábitos, actitudes, adicciones. Y el Señor nos tiene que ayudar a priorizarle a Él y su reino por encima de todo. Al que venciere, dice el versículo 7, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Naturalmente que somos más que vencedores ya por medio de aquel que nos amó. No tenemos que ganarnos nada, la salvación ni nada, el Señor nos lo dio por gracia. Pero después del pecado de Adán, el camino al árbol de la vida quedó custodiado por los querubines. Pero en Cristo Jesús y por su obra en la cruz, este camino a la presencia del Padre ha quedado totalmente abierto para que podamos transitar y andar por él. Ponte de pie, por favor, y abre tu Biblia en 1 Corintios capítulo 13. Con tu Biblia abierta, si por favor puedes ponerte de pie, grandes y pequeños y mayores, todos. Vamos a buscar una aplicación final aquí. 1 Corintios capítulo 13. Porque alguien podrá preguntar, bueno, ¿y cómo puedo yo volver al primer amor? A las primeras obras, al señorío de Cristo, a la supremacía de la palabra de Dios, al poder y plenitud del Espíritu Santo. La única manera de volver al primer amor, y hay solo un camino, es volver a Cristo Jesús de nuevo. Es decir, Señor, perdóname porque me alejé de ti. Estoy frío, fría, estoy distante. Perdóname, Señor, de nuevo atráeme. Quiero venir a ti. 1 Corintios 13 siempre o generalmente se suele predicar en las ceremonias de boda, pero el contexto no es una ceremonia de boda. El contexto es la vida de la iglesia local y está entre los capítulos 12 y 14, donde se nos habla de cómo una iglesia tiene que funcionar bien, porque había desorden, había pleitos entre los hermanos a cuenta de los dones, que cuáles eran más importantes, etc. Y el Señor nos muestra un camino más excelente. Entonces, yo quiero que hagamos un ejercicio práctico de los versículos 4 al 8, donde allí donde pone amor, vas a poner tu nombre, yo el mío, porque con el mío tengo bastante. Voy a poner mi nombre y tú el tuyo. De tal forma que si decimos en voz alta la primera línea, el amor es sufrido, yo diría, Jaime es sufrido, ¿de acuerdo? Así que vamos a decirlo todos en voz alta, no te importe el murmullo. Tú vas a poner tu nombre para que te escuches tú bien tu nombre, y que todos podamos decir con nuestro nombre, Jaime es sufrido. Tú pones tu nombre, no el mío, ¿vale? Venga, 1, 2, 3. Jaime es sufrido. No, eso no vale, no se ha escuchado nada. Escúchate bien a ti mismo al decir, Jaime es sufrido. Venga, Jaime es sufrido. Y luego diría, Jaime es benigno, Jaime es... no tiene envidia, etcétera, etcétera. Bueno, el ejercicio práctico de aplicación al corazón es el siguiente. Conforme yo voy a mencionar estas características del amor, poniendo mi nombre, si crees que no estás dando la talla en alguna de ellas, te vas a ir sentando conforme yo voy avanzando en la lectura. Lo repito. Ahora no tienes que decir en voz alta nada, lo voy a decir yo con mi nombre. Cada vez que aparece amor, yo digo Jaime. Pero cada vez que yo digo Jaime, tú estás diciendo para ti tu nombre. Y si al mencionar esta característica del amor, crees que estás lejos de ella, de alguna manera, te vas a ir sentando conforme yo voy avanzando en la lectura. ¿Sí? ¿Se ha entendido? Sí. Entonces, comienzo. Jaime es sufrido. Jaime es
benigno. Jaime no tiene envidia. Jaime no es jactancioso. No se envanece. Jaime es humilde. Jaime no hace nada indebido. No tiene nada de qué avergonzarse. Jaime no busca lo suyo. Jaime no se irrita. No guarda rencor. Nunca se enfada. Jaime no se goza de la injusticia, sino de la verdad. Jaime todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Jaime nunca deja de amar. ¿Por qué te has sentado? ¿Por qué nos hemos sentado todos? Porque nos damos la talla, ¿no es cierto? ¿Cómo te sientes al poner aquí tu nombre? Te diré cómo me siento yo. Yo me siento mal. ¿Sabéis por qué? Porque con todo que mi Señor me ama y me amó y me amará, me veo aún tan lejos de Él, veo aún tantas mis sombras, que me siento mal por eso. Pero al ver este retrato de mi persona, de mis sombras, no me desespero. ¿Sabéis por qué? Porque puedo poner otro nombre en mi lugar. Y si tú te identificas con este nombre, te puedes ir levantando según voy avanzando en la lectura. Jesucristo es sufrido. Ha sufrido por personas como yo y por pecados como el mío. Jesucristo es benigno. Me bendice a pesar de saber quién soy. Jesucristo no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece. Jesucristo no hace nada indebido de lo que tenga que avergonzarse, pues nunca hizo nada a escondidas. Jesucristo no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Jesucristo todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Jesucristo nunca deja de ser. Su amor hacia mí no ha cambiado y es para siempre. Si así es mi Señor, y lo es, no tengo que deprimirme ni venirme abajo, sino agradecerle y por su poder levantarme, actuar, seguir adelante, porque Él murió en la cruz para salvarme. Y murió en la cruz para santificarme. Y murió en la cruz para llevarme hasta el final con su ayuda y con su guía. ¿Habrá tropiezos? Sí. ¿Habrá errores? Sí. Pero recuerda, arrepiéntete y actúa. ¿Podemos volver al primer amor y a las primeras obras? Sí. Pero primero nos tenemos que volver a Cristo y a la obra que Él hizo a nuestro favor. Inclina tu rostro. Yo tengo una oración aquí escrita. Esta no es mía. Es la oración de un hermano puritano de la escuela de nuestros abuelos y antepasados, que la hago mía muchas veces, así que puedes hacerla tuya en tu corazón y dile al Señor: Señor, recibe mis miedos y transfórmalos en confianza. Recibe mi sufrimiento y transfórmalo en crecimiento. Señor, recibe mi silencio y transfórmalo en adoración. Toma mis crisis y transfórmalas en madurez. Señor, toma mis lágrimas y transfórmalas en gozo y paz. Y toma mi soledad y transfórmala en comunión contigo, para la gloria de tu nombre y la unidad de tu pueblo. Amén. 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 Que Dios os bendiga y os guarde, que haga resplandecer su rostro sobre vosotros, que tenga de vosotros misericordia y que haya en vosotros paz.